París es mi ciudad. Aquí es donde nací y crecí. París es mi casa, mi queridísima casa. Después de haber descubierto la fotografía en Kenia, fue en París donde empecé a tomar mis primeras fotografías aéreas fuera de las reservas de vida salvaje. Este es mi territorio y me lo sé de memoria. Pero sin embargo, cuando sobrevolé París por primera vez, la redescubrí. Cuando uno está en el aire, lo que es familiar se ve diferente, nuevo. Muchas cosas, invisibles a nivel del suelo, se revelan cuando se ven desde el cielo. Al volar sobre mi ciudad, veo su pasado. Pienso en las personas que la fundaron. Eran una tribu de pescadores. Para ellos, París era ante todo un río del que dependían para comer. Había pantanos y madera del bosque para calentarse. Así sigue siendo en muchísimos lugares del mundo. Se tardó tiempo en construir París. Notre Dame fue construida en un periodo de 170 años. Hoy en día solo se necesitan 2 años para construir un rascacielos. Me he pasado la mitad de mi vida volando sobre el planeta y las personas que viven en él. Todo lo que aprendí fotografiando la vida salvaje en África lo he transmitido a la fotografía aérea, al juego de luces y sombras y al uso de teleobjetivos para captar los detalles. Para mí, vistas desde arriba, las ciudades son una parte integral de la naturaleza. Son como hormigueros en mitad del bosque. Para hacer esta película, volví a los países que había visitado durante mis 30 años como fotógrafo. Y en cada país vi señales de los desafíos a los que se enfrenta nuestra era. Hechos que plantean cuestiones muy importantes. Así que nuestro viaje continúa. Desde el cielo se pueden ver muchas cosas. Uno entiende muy rápidamente cómo viven las gentes, cómo se mueven, cómo estructuran sus religiones, su trabajo y su nivel de vida. Y por eso, como a todo el mundo, me gusta ver las cosas desde arriba. Vamos a continuar nuestro viaje por África. Se pensarán que estamos en Suiza, pero en realidad estamos en Suazilandia. Es un pequeño país montañoso y verde sin salida al mar, situado en la parte sur del continente. En los flancos de las colinas y en las llanuras descubrimos estos campos. Parecen los trazos de un pincel sobre la tierra. Inmediatamente vemos que no han sido hechos por un tractor, sino por el trabajo del hombre con sus animales. El diseño es irregular, casi borroso. Como fotógrafo, siempre estoy buscando patrones gráficos creados por el hombre para trabajar la tierra.
Desde el cielo, la agricultura está en todas partes, y la tierra, a menudo, parece un inmenso campo de cultivo. Cuando vimos a estos niños gritando y saludándonos, todos sabíamos que este país tiene la esperanza de vida más baja del mundo, de 32 años. Sí, 32. Y esto se debe al SIDA. Es solo una estadística en los informes de las Naciones Unidas. Y por eso quería venir aquí y mostrarles esto, para poner caras a esa estadística. En otra estadística que aparece en un informe de la ONU, Sudáfrica es el país del mundo con mayores desigualdades. Y eso que Mandela abolió el apartheid hace 15 años. Pero todavía existe un apartheid del dinero. Suburbios residenciales por un lado, barrios marginales por el otro. Lo mismo que se puede ver en tantos otros lugares del mundo. Desde el cielo, uno obtiene la imagen completa en un solo vistazo. Es también un país que posee unas condiciones naturales excepcionales. Situado en el extremo sur de África, lo bañan las corrientes de 3 océanos: el Océano Índico, el Atlántico y el Antártico. Esto hace que el mar contenga un pescado abundante. Las colonias de mamíferos marinos se instalaron aquí hace mucho tiempo. Viendo estas imágenes, parece un paraíso para los leones marinos. Pero las colonias van disminuyendo cada año. Son víctimas de la sobrepesca que agota su alimento. Además, tienen que lidiar con los pescadores que los atacan en sus rocas. Siempre estamos compitiendo con otras especies. ¿Sabían ustedes que solo queda el 1% de las colonias originales de leones marinos? A estas las ha salvado el turismo. Dado que es una atracción turística, este lugar está protegido. Detrás de la niebla hay árboles de eucalipto. Me he dado cuenta de que donde quiera que vaya veo plantaciones de eucaliptos. ¿Por qué? Porque los cultivan para fabricar pasta de celulosa. El consumo de papel se ha multiplicado por 4 en 50 años. Y un árbol de eucalipto tarda solo 10 años en madurar. Pero no crece mucho más bajo que estos árboles. Hay muy poca biodiversidad. Un bosque cualquiera no sustituye a otro bosque. Qué contraste entre la República Dominicana y Haití. Dos países que comparten la misma isla y la misma tierra en las Antillas. En la República Dominicana el bosque se ha conservado. Pero en cuanto uno cruza la frontera, ¡qué desolación! La razón es el carbón vegetal. El 80% de la población no tiene otra forma de energía y casi no quedan árboles. Para los campesinos de Haití, la producción del carbón vegetal era una actividad complementaria a la cosecha de sus cultivos.
Pero ahora la tierra está tan erosionada que es casi imposible cultivar nada. Y el carbón se ha convertido en su principal fuente de ingresos. Es un círculo vicioso. Tienen que cortar cada vez más árboles para sobrevivir y la tierra se vuelve cada vez menos productiva. El país es tan pobre que el carbón vegetal es el principal producto de intercambio en los mercados de Puerto Príncipe, la capital de la isla. Puerto Príncipe se ha convertido en un barrio pobre donde vive más de la mitad de la población. El país depende ahora de las ayudas externas para sobrevivir. Pero, ¿qué futuro tienen estas personas? Parece que la única solución para ellos es ir a algún otro sitio, pero ¿dónde los van a acoger? Madagascar, frente a las costas de África Oriental. La isla de Madagascar es otro país muy pobre que está sufriendo las consecuencias de la deforestación debido a la costumbre ancestral de talar y quemar. A diferencia de Haití, sigue siendo un país muy rural y a mí siempre me conmueve la cálida acogida y la amabilidad de estas personas. Cuando pasamos por Antananarivo, la capital, vimos estas fábricas. Desde el cielo parece una ciudad antigua que emerge de una excavación arqueológica. Para aumentar sus ingresos, los campesinos fabrican ladrillos que luego venden en la capital. El método que utilizan es realmente ingenioso. Los ladrillos secos se apilan en una disposición muy precisa para formar chimeneas y conductos que distribuyan el calor de manera uniforme. La reserva de Tsingy. Me encanta este lugar. En malgache, Tsingy significa andar de puntillas. Me recuerda a Nueva York. Una Nueva York hecha de rocas. Es un bosque de pináculos absolutamente impenetrable para el hombre. Los árboles echan raíces en las grietas de las rocas, creciendo hasta llegar a las cimas de los picos. La piedra es afilada y suave a la vez. Estas rocas están hechas de coral antiguo erosionado por el agua y el viento. Durante su formación, el coral absorbió el carbono atmosférico disuelto en las aguas del océano con el fin de fabricar sus depósitos de piedra caliza. Es increíble pensar que toda la piedra caliza de la Tierra la producen organismos vivos. Estas esculturas son, de hecho, las pilas de sus esqueletos. Y mucho más al norte está el Chad. Los volcanes de Tibesti me recuerdan, al igual que en Islandia, al aspecto que la Tierra podría haber tenido antes de la vida, un planeta mineral e inhóspito. Sigue siendo una región peligrosa con abundantes rebeliones. Esta secuencia se rodó desde un avión en lugar de un helicóptero que habría sido demasiado peligroso. En este país sin litoral del corazón de África, hubo una vez un mar interior, el lago Chad, que atravesaba 4 países diferentes. No es muy profundo y su nivel de agua siempre ha variado.
Pero desde la década de los 60 se ha reducido en un 95%. Recibe menos agua de los ríos que lo alimentan, en parte debido al cambio climático, pero sobre todo a que estos ríos han sido desviados para el riego. Siempre es la misma historia, como ya hemos visto en la India y Kazajstán. Las tribus de aquí, sin embargo, están acostumbradas a las fluctuaciones naturales del lago. Durante siglos han desarrollado una forma de vida para adaptarse perfectamente a este entorno. Algunos son sedentarios y viven en las islas, pero a medida que el lago se seca, las islas se vuelven parte del continente. ¿Pueden estas tribus convivir con otras? ¿Y qué pasará si el lago desaparece por completo? Las vacas que ven solo viven aquí. Se las conoce como curis y sus cuernos las ayudan a mantenerse a flote. Se han adaptado al agua y a nadar de una isla a otra para pastar. Por las noches, los pastores encienden hogueras para protegerlas de los mosquitos y las vacas se refugian por instinto bajo el humo. Yo siempre había visto estas hogueras rodeadas de vacas en el Chad, pero tardé mucho tiempo en comprender de qué se trataba. Estamos viendo una catástrofe ecológica en ciernes. Es como el mar de Aral, menos espectacular pero igual de devastadora, aunque menos conocida. En una película sobre el estado del mundo, era esencial para mí filmar estos gigantescos campos de refugiados en el noreste del Chad, cerca de la frontera con Sudán. Aquí viven 350.000 personas, en medio del desierto, repartidas en 10 campamentos. La mayoría de ellas provienen de Darfur, en Sudán, y de la República Centroafricana, pero no todas. También hay chadianos que vienen a vivir aquí porque hay acceso al agua, educación, salud y comida que no tienen en sus pueblos. Pero estos campamentos no son autónomos, ya que todos los recursos tienen que traerse. Incluso el agua suele llegar en camión. Como en Haití, estas personas son totalmente dependientes de la ayuda internacional. Y yo me pregunto, ¿cómo debe de ser nacer y crecer en un lugar como este, totalmente dependiente de la ayuda exterior? ¿Qué visión del mundo tendría? ¿Qué habilidades se pueden aprender aquí? ¿Qué futuro se puede esperar? Es terrible pensar que estas gentes probablemente nunca saldrán de aquí y que estos campos se convertirán en ciudades. Desde 2008, año en que rodamos esta película, casi 20 millones de personas han tenido que abandonar sus tierras a causa del cambio climático. Creo que es un punto de inflexión en la historia. Los problemas creados por el cambio climático se han vuelto más importantes que los problemas causados por la guerra. Mauritania es un país desierto sublime. Yo soñaba con poder llegar a filmar un avión volando sobre el desierto y seguir su sombra deslizándose sobre las dunas. El sol del atardecer esculpe las dunas y los dibujos parecen extenderse eternamente. Como siempre, es la luz la que crea una imagen. Una imagen del desierto necesita dromedarios. Los mauritanos aún tienen muchos. ¿Qué animal podría ser más apto para el desierto? El dromedario sería el ejemplo perfecto de una lección sobre la evolución. Su pelaje blanco refleja los rayos del sol. Sus altas patas los protegen del calor del suelo
y sus delgados flancos ofrecen una exposición mínima a la intensa luz solar. En el camino de vuelta a Nuakchot, la capital de Mauritania, nos fijamos en esta línea fina entre las dunas como una columna de hormigas. Era una auténtica caravana de un centenar de dromedarios cargados al máximo. ¿Qué estaban transportando? Nunca lo sabré. Era un espectáculo de otro tiempo. Parecía sacado de un cuento de las 1001 noches. Y a continuación, justo después de eso, nos encontramos con esta visión, una caravana más moderna. Este tren tiene fama de ser el más largo, más lento y más pesado del mundo. Lleva los minerales de hierro de las minas de Zouerat, en el norte del país, hasta el puerto de Nouadhibou, donde se cargarán en unos barcos que los transportarán a Europa. Cuando se detiene o se ralentiza, algunos aventureros pasajeros saltan y se suben a bordo. Y también nos dirigimos a Nouadhibou, el principal puerto de pesca de Mauritania, situado junto a uno de los pantanos más hermosos de la costa africana, el Banc d'Argan. Frente a la costa de Mauritania, las corrientes frías del Atlántico Norte se mezclan con corrientes cálidas y el agua sube desde las profundidades del océano cargada de nutrientes. Esta zona está repleta de peces y las flotas de pesca industrial están muy activas en la costa mauritana. Yo necesitaba hablar de la pesca excesiva y quería filmar un barco industrial levantando sus redes. Eso fue un gran problema. Durante 2 años viajamos por todo el mundo intentando obtener alguna autorización, pero ninguno de los propietarios de buques, ni siquiera los europeos, aceptó llevarnos a bordo. Y fue en los últimos días de rodaje cuando finalmente conseguí el permiso en Mauritania. Como es habitual, donde parezca existir un problema real, uno no tiene derecho a tomar imágenes. Y aquí está el porqué. Miren el tamaño de estos arrastreros y estas redes. Los peces son aplastados por la presión. La pesca artesanal la practica un 96% de los pescadores del mundo, pero solo representa el 30% de las capturas. Sufren una competencia feroz y las poblaciones de peces se han reducido drásticamente. En Cayar, cerca de Dakar, en Senegal, los pescadores dividen los peces en pilas en la playa. Algunos se venden, otros se reservan para pescadores ancianos. Es una especie de sistema de jubilación establecido por la propia comunidad. Hay una organización social vinculada a la pesca tradicional, algo que las generaciones más jóvenes tienen dificultades para seguir. En el vertedero de Mbebes, en las afueras de Dakar, la gente también se ha organizado. Este basurero se extiende muchos kilómetros y recibe más de 1000 toneladas de basura al día. Se ha convertido en una ciudad. 1200 personas viven aquí. Recogen y seleccionan la basura en un ambiente que es muy tóxico, pero también rentable. Muchos traperos ganan aquí más que un funcionario público en Dakar. Han fundado una asociación comunitaria y financiado una clínica de salud,
pero el resto de la población todavía los menosprecia. El estrecho de Gibraltar. Lo sobrevuelo desde la comodidad de mi helicóptero. Pero, mientras tanto, pienso en los cientos de clandestinos que mueren cada año tratando de llegar a esta roca. Para muchísimos hombres y mujeres de África, Gibraltar es el símbolo de una vida nueva. ¿Cómo se puede evitar que las personas deseen una vida mejor? Es lo que el hombre ha intentado desde el principio. Los famosos invernaderos del desierto de Almería, España. Aquí tampoco nos van a dejar grabar en el interior. Más de 100.000 personas, la mayoría de ellas inmigrantes, trabajan aquí bajo condiciones deplorables que se denuncian regularmente. Es a la vez una desgracia social y ambiental, pero para los inmigrantes es donde está el trabajo. Volando sobre Andalucía, me sorprendí al descubrir estas grandes extensiones de olivos. Al filmar estas colinas que se extienden más allá del horizonte, comprendí por qué España es el principal productor de aceite de oliva del mundo. Pero yo había venido a España en busca de otro tipo de cultivo, el del sol. La meta de España es llegar a ser uno de los principales productores de energía solar del mundo. Estos espejos transmiten los rayos del sol a una planta de energía térmica. El agua se calienta y el vapor activa las turbinas que producen electricidad. Nada de carbón o energía nuclear. El mismo sol es la fuente de combustible. Aquí hay otro método de capturar los rayos del sol. Estas son las células fotoeléctricas que suministran electricidad a 20.000 hogares. Cuando grabamos estas imágenes, esta era la estación más grande de este tipo del mundo. Desde luego, la energía solar no es tan potente como la producida por el carbón, el gas, el petróleo o los combustibles nucleares, pero se encuentra en todas partes. En Haití, en Madagascar y en muchos otros países donde faltan recursos energéticos de manera alarmante. Y la energía solar es, por supuesto, una solución para combatir el cambio climático. Cada verano sucede la misma historia. Ya sea aquí, en Grecia, en Portugal, en Estados Unidos o en Australia. Los incendios forestales son cada vez más devastadores. Y mientras estábamos rodando esta película, siempre estábamos a la espera de ir a cualquier zona del planeta donde se iniciara uno de estos incendios. Y resultó ser Grecia durante el mes de agosto. El campo ya estaba mostrando sus colores de otoño. Lo que me sorprende de estas imágenes es que las zonas que se mantienen y cultivan no ardieron. Con la agricultura industrial, la producción debe ser más eficiente, por lo que las parcelas, que son de muy difícil acceso, han sido abandonadas y, por tanto, devastadas por el fuego. El hombre debe encontrar su lugar de nuevo en estas zonas. Para protegerlas, pero también porque estoy convencido de que vamos a necesitar mucha más agricultura local, más cerca de las ciudades, y que estas tierras se convertirán en esenciales.
En los Países Bajos, el 60% de la población vive en las tierras ganadas al mar, conocidas como pólders. Durante 7 siglos, los holandeses han estado vaciando, excavando, construyendo diques y ganando tierras de cultivo, hectárea por hectárea. Los molinos de viento producen la energía necesaria para bombear el agua y mantener los canales. Estos pólders corren el riesgo de verse sumergidos bajo las aguas debido al cambio climático. Para encontrar una solución, los Países Bajos ya están desarrollando proyectos conjuntos con Bangladesh, que se encuentra a miles de kilómetros de distancia, pero que también se enfrenta al mismo problema. A lo lejos, vemos las grandes rayas de color que hemos venido a filmar. Durante 15 días al año, cuando los tulipanes están en flor, esto se convierte en el lugar más colorido de la Tierra. Y solo se cosechan los bulbos. Llevan cultivando aquí variedades seleccionadas de tulipanes durante los últimos 4 siglos, desde que los primeros tulipanes fueron traídos desde el Imperio Otomano. Pero junto con toda esta belleza aparece el uso masivo de pesticidas. Los Países Bajos utilizan más pesticidas por hectárea que en cualquier otra parte del mundo. Estas grandes extensiones de color amarillo son campos de colza. Suelo volar sobre Francia y los he visto multiplicarse. Se han casi triplicado en 5 años. ¿Por qué? Para los biocarburantes. El aceite de las semillas de colza se transforma en combustible verde. Pero incluso todos los campos agrícolas franceses juntos no bastarían para alimentar a todos los coches del país. A menudo me han criticado por no hablar de la energía nuclear. Pero sí que tomé imágenes sobre este tema. La planta de reprocesado de combustible nuclear de La Hague, en Francia, no solo recibe los desechos radioactivos del país, sino también los de Gran Bretaña, Alemania, Japón y Australia. Los residuos más peligrosos están almacenados aquí, generando materiales que permanecerán radioactivos durante cientos de miles de años. Y el tamaño de la planta de La Hague está en constante crecimiento. Pero yo no quería abrir un debate sobre este tema, no quería entrar en la discusión que he oído repetidas veces durante los últimos 40 años. Los argumentos antinucleares que solo hablan de los riesgos y los pronucleares que afirman que el riesgo no existe. Como es evidente, eso es falso. El factor de riesgo cero no existe. Filmé Chernóbil, la ciudad fantasma cercana al lugar donde uno de los reactores explotó. Estas imágenes de una belleza glacial dan testimonio del gran riesgo que plantean las centrales nucleares. Aceptar la energía nuclear es aceptar también los riesgos que conlleva. Durante mucho tiempo, yo estaba en contra de la energía nuclear, al igual que la mayoría de los ambientalistas. Pero eso fue antes de la amenaza del cambio climático. Ahora ya no lo sé. ¿Cómo se puede saber?
Debería haber un gran debate popular sobre estas cuestiones. Me parece que somos lo suficientemente maduros para decidir juntos qué fuentes de energía son las mejores para nosotros. En cualquier caso, la cantidad de uranio en la Tierra es limitada. Para mí, como fotógrafo, estas minas de uranio son un espectáculo increíble. El amarillo del uranio mezclado con los colores de los otros metales contenidos en el mineral. Aquí, volando sobre Australia, me sentía como si estuviera viendo los detalles ampliados de una pintura impresionista. Y en estos momentos me sentía atrapado en la belleza. Me fijaba en las texturas, los trazos, los filones. Uno se olvida de lo que está filmando y se concentra en la imagen. Como aquí, en la Gran Barrera de Coral, frente a las costas de Australia. Es el mayor arrecife de coral del mundo. Está protegido como parque natural. Pero no protegido del cambio climático. El menor aumento de la temperatura del agua podría ser fatal para él. Y sin embargo, estos organismos desempeñan un papel esencial en toda la vida marina. Nueva Zelanda es un país que me parece bastante moderno. A todos nos gustaría vivir allí. El 30% de su territorio es un área protegida para los parques y reservas naturales, y al mismo tiempo mantiene una de las calidades de vida más altas del mundo. Con sus bosques vírgenes, únicos en esta zona de clima templado, sus llanuras y montañas, es uno de los países más bellos que he sobrevolado. Quería fotografiar sus colores otoñales solo por su belleza, pero desde entonces he aprendido por qué aparecen estos colores. Con el fin de capturar los espectros de luz solar, las hojas contienen una serie de pigmentos y en otoño, cuando la clorofila se muere, desaparece el verde y vienen todos los demás colores. Miren eso. Eso no son nubes. Es crema glaciar. Eso es lo que llamamos una masa de hielo fundida. Está llena de polvo glaciar arrancado de las rocas. Cuando refleja la luz del cielo, adopta ese color azul crema. Una buena parte de la electricidad producida en Nueva Zelanda proviene de estas presas. Y actualmente la meta del país es convertirse en carbono neutral en 10 años. Esto significa producir más energía renovable, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y compensar las emisiones que sean inevitables preservando los bosques. Para mí, este es uno de los países que nos pueden mostrar el camino. Representa el futuro. Por eso quería hacer esta película. En Dubái siento exactamente lo contrario. Aquí se extraen millones de toneladas de arena del fondo del océano para construir islas con formas intrincadas. Todos los recursos provienen de fuera del país, incluso la población activa. ¿Y para qué?
para mostrar casas modelo para millonarios? Rodar en Dubái fue muy difícil. No pude obtener los permisos necesarios para mi proyecto. Tuvimos que enviar a otro equipo con el pretexto de que iba a rodar un anuncio. Yo estaba totalmente decidido a mostrar el resultado de este exceso. Puede ser una gran hazaña construir las torres más altas del mundo, pero ¿para qué? Y una pista de esquí entre dos autopistas en mitad del desierto. ¿Eso tiene sentido? Dubái pretende ser una ciudad del futuro. Ni siquiera la han terminado de construir aún y para mí ya pertenece al pasado. Creo que tenemos que cambiar nuestros ideales en vez de construir edificios más altos. Pero, ¿cómo puedo difundir esa idea? He hecho lo que he podido y no he tenido éxito. Por eso quería filmar la Meca. Había visto fotos de la peregrinación tomadas desde una de sus torres. Nunca había observado tanto fervor en una fotografía. No pude ir, porque solo a los musulmanes se les permite entrar en el recinto sagrado. Un operador de cámara musulmán fue en mi lugar y sacó algunas fotos magníficas para nosotros. Miren este espectáculo. Esta multitud de gente. Muchos se pasan la vida ahorrando para este viaje, para meditar y orar juntos. Estas miles de personas que se reúnen aquí para practicar su fe transmiten algo que les supera, una fuerza fascinante. Uno puede sentir el poder de la fe que capacita al hombre para superarse a sí mismo. Eso es exactamente lo que quería capturar. Sucedió lo mismo en París cuando los católicos acudieron a ver al Papa en el verano de 2008. ¿No podríamos tener esta misma fe para apoyar una causa común que es vital para todos nosotros? ¿Preservar nuestra agua, nuestros bosques, nuestros océanos, nuestro clima? Quería que la gente comprendiera este mensaje, pero no funcionó. Yo no soy creyente, pero respeto profundamente los valores positivos que poseen todas las religiones. Todos queremos superarnos y ser mejores personas. Al volar sobre Jerusalén y ver todas estas mezquitas, iglesias y sinagogas, estas tres religiones tan cerca unas de otras, me sorprende que este lugar, que debería ser un símbolo de la paz, sea de hecho un lugar de guerra. Y cuando vemos este muro, sin comentarios.
Cerca de ahí, al otro lado del Mar Muerto, está Jordania. Uno vuela sobre el magnífico desierto de Wadi Rum y descubre Petra, una de las joyas de la civilización, situada entre las paredes de este cañón. Hasta el siglo III era una ciudad de lujo con jardines y fuentes. Una compleja red de recogida y abastecimiento de agua que la convertía en una parada obligatoria para las caravanas. Fue hecha enteramente de piedra. Antes vivían aquí multitudes. Ahora lo único que queda son ruinas. ¿Qué acabó con Petra? ¿Fue su clima? ¿Una enfermedad? ¿Un colapso comercial? ¿La gente que construyó esta ciudad se llegó a imaginar una sola vez que un día estaría en ruinas? No. Cuando se construyó esta ciudad, pensaron que iba a durar para siempre. Por casualidad, en nuestro camino de regreso de Petra, descubrimos estos jardines increíbles en medio del desierto. Uno pensaría que se trata de un espejismo, pero en realidad es un conjunto de jardines diseñados por el rico emir de uno de los estados del Golfo Pérsico. El agua proviene de un acuífero prehistórico que tiene 20.000 años, que no puede renovarse y cuyas reservas están disminuyendo. El piloto me dijo, el dinero puede hacer cualquier cosa. Y tiene razón. Estos jardines son la prueba. Cuando descubrí Gabón por primera vez, me sentí abrumado de emoción. Era un paraíso ecológico. Justo enfrente de mis ojos estaba todo lo que llevaba un año tratando de defender. Y sin embargo, yo no podría vivir en estos bosques. Ha sido recientemente cuando hemos entendido la importancia que tienen estos bosques, incluso si están muy lejos de nosotros. Contribuyen a un equilibrio global en el que todo tiene su lugar y en el que la vida depende de todos. No podemos seguir preservando una zona mientras explotamos otra. Todo está conectado. Estos círculos, con forma de patrones gráficos sobre la arena, son el tipo de imagen que busco y que me gusta encontrar. Son nidos realizados por un determinado pescado, la tilapia. Los machos excavan los agujeros para atraer a las hembras. Cuando una hembra pasa por el agujero y le gusta, deposita sus huevos en él.
Y entonces vi este elefante. Estábamos siguiendo a su familia. Se separó de los demás, se dio la vuelta y nos apuntó. Nunca había visto a un elefante apuntar con su trompa a un helicóptero. Pensé que esto era una muestra sana de ira y recibí el mensaje. Lo estaba molestando. Gabón es el único lugar del mundo donde he visto elefantes en una playa. Fue alrededor de estas plataformas petrolíferas en el mar donde tomamos las mejores fotos de ballenas. Fue muy inesperado. Hubo una época en la que el petróleo se volvió una vía de escape para las ballenas. A principios del siglo XIX se cazaban ballenas por su aceite, que se utilizaba en las lámparas y para engrasar las primeras máquinas. Cuando el petróleo empezó a agotarse, fue sustituido progresivamente por el petróleo. Las ballenas salvadas por el petróleo. ¿Es una paradoja o una ilusión? La caza se ha reanudado después. Hemos llegado al final de nuestro viaje juntos. Es cierto que un ecologista no nace, se hace. Todo mi trabajo en la tierra vista desde el cielo me ha transformado. Me ha transformado una tierra más hermosa de lo que yo había imaginado. Y me ha transformado presenciar el impacto del hombre sobre ella. Cuando nací, hace poco más de 60 años, solo había 2.000 millones de personas en el mundo. En la actualidad hay casi 7.000. Y muchos, como los jóvenes en esta playa de Dakar, quieren el mismo estilo de vida que nosotros disfrutamos. Me han transformado todos los científicos con los que he hablado. Ellos nos advierten, pero no les escuchamos. No queremos creer en lo que ya sabemos. Me han transformado todas aquellas personas que se han dedicado a estas cuestiones en todo el mundo. ¿Sabían que solo en Francia hay 13 millones de personas que hacen trabajos voluntarios? He visto que el compromiso trae la felicidad. He recibido tanto y he aprendido tanto. Hoy quiero transmitirles este conocimiento a ustedes. Quiero convencerles. Por eso he hecho esta película.